Episodio número 2664. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando el cierre con broche de oro de esta poderosa lección. La lección número 10. Misión en favor de los no alcanzados, primera parte. Con el texto a memorizar de Hechos capítulo 17, versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Hechos capítulo 17 y el versículo 24. De verdad que nos hemos gozado en el Señor, y al final del programa vamos a hacer un resumen, como es acostumbrado, de todo lo que hemos estudiado, pero también vamos a compartir la vía de contacto de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, porque no podemos sin tu ayuda, sin tu dirección, entender ni mucho menos practicar lo que dice tu palabra. Pero gracias a ti y gracias a lo que tú haces por medio de tu Santo Espíritu, podemos llegar a un nivel en el que podamos no solamente ser oidores, sino también hacedores de tu palabra. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Misión en favor de los no alcanzados, primera parte. Una de las principales conclusiones de la narración de la experiencia de Pablo en el Areópago es su estudio en el lugar de los hechos de cómo abordar a un grupo de incrédulos no alcanzados, que se tradujo en un pequeño grupo de creyentes en Atenas. Es sumamente interesante lo que Pablo hizo aquí, y a propósito de esto, tenemos un comentario directamente del libro Hechos de los Apóstoles de Elena de White, dentro del capítulo 23, Berea y Atenas, específicamente en la página 195.5, o sea, 195, párrafo 5. Escuchen este interesante comentario. Las palabras del apóstol y la descripción de su actitud y del ambiente que los rodeaba, como los trazaba la pluma inspirada, habían de transmitirse a todas las generaciones venideras como testimonio de su firme confianza, su valor en la soledad y la adversidad, así como de la victoria ganada en favor del cristianismo en el mismo corazón del paganismo. Las palabras de Pablo contienen un tesoro de conocimiento para la iglesia. Estaba en una posición desde donde hubiera podido fácilmente decir algo que irritara a sus orgullosos oyentes y lo metiera en dificultades. Si su discurso hubiera sido un ataque directo contra sus dioses y los grandes hombres de la ciudad, habría estado expuesto a sufrir la suerte de Sócrates, pero con un tacto nacido del amor divino, apartó cuidadosamente sus mentes de las deidades paganas y les reveló el Dios verdadero, que era desconocido para ellos. Del libro Los Hechos de los Apóstoles de Elena de White, dentro del capítulo 23, Berea y Atenas, y específicamente en la página 195, párrafo 5. Qué interesante comentario, qué interesante cita acerca de lo que Pablo hizo, y realmente no podemos avanzar sin comentarlo, ya que ha sido sumamente importante. Eso primero que se dijo, de que él estaba en la soledad, en la adversidad,
y aún así mantuvo un testimonio firme dentro del mismo corazón del paganismo a favor del cristianismo, es sumamente interesante, porque posiblemente tú y yo estamos o hemos estado o estaremos en un lugar donde la mayoría no son cristianos. ¿Cómo tú vas a abordar a esa gente? ¿Cómo tú te vas a comportar? O quizás sí son cristianos, pero son de otra denominación. Hay que tener mucho tacto y mucho cuidado. Noten cómo se menciona en esta cita que si su discurso hubiera sido un ataque directo contra sus dioses, o sea, había de sufrir la misma suerte de Sócrates. O sea, lo habrían matado, lo habían perseguido, lo habrían ultrajado. No hubiesen dejado que él hablara, pero él, con un tacto nacido del amor divino. Óyeme, es que realmente no podemos seguir como estos métodos que utilizan algunas personas que salen de la iglesia adventista, y yo lo voy a decir oficialmente y sin temor a, ¿verdad?, a ofender, porque en realidad es una forma en la que ellos actúan, y tengo que decirlo porque a veces incluso dentro de nuestra iglesia hay personas que desean actuar así, que desean de una forma desenfrenada ir abiertamente ante algún evento que vaya el Papa o algo así por el estilo, un evento de la Iglesia Católica en grande, venir a regar pancartas que el Papa es la bestia, que es usado por el diablo y que cuantas cosas. Óyeme, aunque hay muchas cosas que son incorrectas dentro de la Iglesia Católica, incluyendo esta situación de, obviamente, de creer que el Papa es Dios y esas cosas, esa blasfemia. Hay muchos errores dentro de la Iglesia Católica Romana. Usted y yo no estamos para restregárselo a nadie, ni tampoco para venir y destruir a la gente, ni para ser imprudente, ni para cometer esos errores que más que errores son horrores, cuando la gente va con pancartas a de alguna manera restregarle en qué ellos están cometiendo ese error, en qué están en ese sentido teniendo un Dios ajeno. O sea, no hay necesidad de uno entrar de lleno o de inmediato con esa información tan cruda. Hay mejores formas de alcanzar a la gente. Y es por eso que Pablo es un ejemplo para nosotros, porque con tacto, con cuidado. El tacto, bien lo dice, es algo que tú vas poco a poco. No es algo como de inmediato, de lleno, tú te lanzas, te zambulles como si fuera una piscina. No, tú vas tocando el agua, vas tanteando la situación, palpando poco a poco. A medida en que ya vas profundizando, entonces tú puedes abordar ciertos temas que incluso más que a una persona no atacan directamente a nadie, sino a un sistema político religioso, como lo que yo mencioné, porque el Papa no es la bestia, es el papado, el sistema político religioso, y así sucesivamente. Cualquier otro tema que usted desee abordar, hágalo en su momento y hágalo también diciendo las cosas como son, pero con altura y obviamente en el contexto correcto. Por medio del contacto directo con la gente, el estudio de su cultura y religión y el respeto de su devoción a las cosas espirituales, Pablo consiguió algo notable en Atenas, algo que es un tesoro de conocimiento para la iglesia. Evitó irritar a sus oyentes. Eso fue en sí un logro importante inspirado por Dios, y según Elena de White, este es el tesoro de conocimiento al que nosotros como iglesia debemos prestar atención en esta historia. Y yo creo que más claro de lo que se mencionó aquí no pudo haber sido dicho. Cada uno de nosotros tiene que tomar esto en serio. No se debe de irritar a la gente, no se debe de provocar la ira. De hecho, hasta la Biblia dice que los padres no debemos
provocar la ira a nuestros hijos, si sabemos que algo no le gusta, algún nombre, hacerle bullying, nada de eso. ¿Cuánto más está hablando acerca de evitar que las personas se pierdan? Porque cuando tú lo irritas a propósito y vienes y dices algo y eso lo molesta, tú lo que creas es una barrera, tú lo que creas es una pared divisoria en la que la persona ya no llega por medio de ti, porque ya tú le pusiste un alto, tú le dijiste que esa persona está errada o tiene más problemas que soluciones. O sea, no hay que humillar a la gente, no hay que hacerle daño a la gente. De hecho, una de las cosas que me he identificado de tantos conceptos que hemos aprendido en estos estudios es que la verdad dicha sin amor es una crueldad. Usted tiene que tener amor para hablar con la gente, y es lo que hemos visto a través de todos estos estudios. Se hacen preguntas para dialogar y luego pasamos al repaso. Primero, si tomamos como modelo la historia de Pablo en Atenas, ¿cuál es el primer paso que debe dar todo el que inicie obra evangelizadora en una ciudad? Bueno, lo primero que hay que hacer, en vez de estar opinando y hablando y cuantas cosas y predicando sin uno conocer absolutamente nada, es todo lo contrario, es quedarnos en silencio, conocer la cultura, conocer el ambiente, conocer lo que piensan la gente de la ciudad. Imagínense que me manden a China o que te manden a ti a China, te vayas para la China y que allá tú quieras de una vez predicar. No, es un error garrafal. Fuera de lo que hemos estudiado o hemos escuchado o hemos incluso investigado, o sea, estando lejos del lugar de predicación, el lugar de acción misionera, tenemos que verificar lo que la gente cree en el terreno de juego, o sea, palpando, interactuando con la gente y ese tipo de cosas. Segundo, ¿qué tipo de conducta se espera de un cristiano para tender puentes hacia la gente de la ciudad y, por cierto, de cualquier otro lugar que no conoce a Dios? Bueno, la conducta que se espera para que un cristiano empiece a tender puentes es ser tolerante, es entender que no todos tenemos la misma historia, es decir, no todos hemos tenido el mismo encuentro o los mismos encuentros que nos han hecho ser lo que somos o creer lo que creemos. Por lo tanto, empiece a ser tolerante, tenga tacto, tenga prudencia, tenga altura, elocuencia al hablar, para que de esa manera, en vez de tender una barrera, tienda un puente. Siguiente pregunta. Cuando nos sentimos provocados por los tipos de ídolos modernos, ¿qué debemos evitar hacer, especialmente al principio, al iniciar obra evangelizadora entre la gente que adora esos ídolos? ¿Qué debemos evitar hacer? Criticarle esos ídolos. Usted no tiene que criticarle. O sea, no enfatice la mentira, no enfatice lo malo que la gente hace, enfatice la verdad y la mentira caerá por su propio peso. La última pregunta para ir al resumen. Pablo podría haberse limitado a presentarle a este Dios que los amaba y ellos se habrían sentido muy complacidos, pero luego cruzó la línea que hizo que la gente pensara que era un iluso cuando presentó la resurrección. ¿Debería haber hecho eso? ¿Por qué sí o por qué no? Bueno, este asunto es sumamente interesante porque si bien es cierto que usted tiene que evitar en un principio caerle mal a la gente, decirle cosas que lo pueda airar o que lo pueda de alguna manera perder como audiencia, tampoco es menos cierto el hecho de que usted también tiene que tener firmeza en lo que usted cree. O sea, no porque yo no quiera caerle mal a la gente, yo voy a caer en creer lo que otros crean. O sea,
en ser como los políticos, y lo voy a decir, ¿verdad?, muy responsablemente. Los políticos están con un grupo antiaborto, ahí van, no creemos en el aborto. Y está en un grupo que es pro aborto y dicen, sí creemos, el aborto es la solución. O sea, los políticos en ese sentido se venden fácilmente. Pero aquí estamos hablando en sentido general, ¿verdad? Y de paso, no todos los políticos hacen eso. Hay buenos políticos que sí hacen la diferencia. Pero en referencia a nosotros como cristianos, no debemos en ningún momento sacrificar los principios. Los principios son eternos, la manera de presentarlo, vamos a decirlo así, las reglas, eso sí puede modificarse porque estamos hablando de lo que es adaptable y lo que no se puede negociar. Lo que estamos diciendo también es que hay que decirle a la gente eventualmente las cosas como son, en todo el sentido, ¿verdad? Llevar a la gente de lo conocido a lo desconocido, pero hay que llegar a lo desconocido, hay que llegar a lo profundo, hay que decirle a la gente la verdad, aunque no sea lo que ellos han creído por tiempos eternos, pero obviamente decirlo a su tiempo, con tacto, con dirección del Espíritu Santo. De esa manera podríamos tener mejor éxito. Haciendo un breve resumen de todo lo que hemos estudiado durante la semana, empezamos mencionando que en la primera parte, que tiene que ver con un hebreo en Atenas, vimos en Hechos capítulo 17 cómo termina Pablo allí. Y es que Pablo estaba en Tesalónica, luego pasó a Berea y por último llegó a Atenas. Y todo eso predicando el evangelio. En la parte del lunes estuvimos viendo Pablo en el Areópago y cómo ahí ya empieza este tema interesante en ese mercado de la gente. De paso, el doctor y pastor Franklin Martí, a propósito de esto de Atenas, en la parte del sábado domingo estuvo hablando acerca de la historia de esa ciudad, de cómo tenían tantos ídolos. Luego en la parte del lunes, el pastor y doctor habló de los epicúreos y los estoicos. Y esto a propósito de Pablo en el Areópago, porque ahí era que estaban toda esa gente, todos esos pensadores, las personas que se reunían para dirimir o para investigar los asuntos legales y religiosos, toda esa gente de la sabiduría o de los que comentaban de esas cosas. Así que Pablo estuvo ahí desarrollando originalmente su tema. En la parte del martes estuvimos viendo cómo Pablo conecta la idea del Dios desconocido y le dice específicamente: al Dios no conocido al que vosotros adoráis es el que yo os anuncio. O sea, luego de usted hacer este paso, ya hemos mencionado esto una y otra vez, mire bien, Pablo primero observa, segundo conecta con lo que la gente entiende, con lo que la gente ya conoce, pero que a la vez es algo que es aceptable para su propia fe. Lo mismo debe ser para nuestra fe. Entonces, en el comentario del doctor y pastor Franklin Martí, estuvimos viendo de Jesús y la resurrección. Y a propósito de esto, ellos creían que eran dos temas diferentes: el evangelio y la resurrección, porque entendían que le estaba hablando de una diosa de la resurrección, o de un dios de la resurrección. Pero es interesante porque obviamente Pablo le está hablando de un mismo tema, pero ellos se confundieron en esa parte originalmente, porque, como ya hemos mencionado, la mitología griega no admitía ese asunto de la resurrección, porque entendían que el alma era inmortal. En la parte del miércoles estuvimos viendo cómo presentar a un nuevo Dios, y esto de lo que se introduce en el texto a memorizar de Hechos 17:24, de que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, de que ha hecho a todos los hombres de un mismo linaje, de que ese Dios está cerca de nosotros. Ya ahí la cosa se puso todavía más interesante, porque Pablo les habló del amor de Dios y de que Dios estaba cercano. En el caso del comentario teológico del miércoles,
estuvimos viendo la revelación de la ira de Dios y cómo este asunto de la ira se relaciona con que Dios tiene esa ira es en contra del pecado y no del pecador. Obviamente el pecador que no se arrepiente, que no se aparta del pecado, entonces automáticamente será destruido junto con el pecado, pero no como un acto arbitrario de Dios, sino más bien algo que la persona no quiso aceptar la misericordia. En el caso del jueves, estuvimos viendo cruzar la línea y aquí se expandió mucho más lo que dice Hechos 17, pero del versículo 28 en adelante. También se repasó lo del 24 al 27, pero me gusta mucho lo que conecta Pablo en el 28 cuando habla de, como algunos de los poetas dicen, porque en él vivimos, nos movemos y somos. Esa parte es sumamente interesante porque si antes conectó con lo que dijo del Dios no conocido, luego entonces conecta con esto de nuevo de ese poeta que había dicho que en él nos movemos, existimos y somos, que somos linaje suyo. O sea, Pablo hace como una especie de conexión tras conexión y eso obviamente aumenta el deseo de su audiencia y el mismo hecho de que él está predicando de algo que la Biblia contempla. O sea, el ir no solamente en los puntos en común, sino también ver en lo que la Biblia enseña más que nada, porque eso es lo que debería ser en común, no lo que yo creo únicamente, sino lo que la Biblia dice, lo que la Biblia enseña. Y finalmente, si yo creo lo que la Biblia enseña, pues no hay ninguna diferencia. Lo interesante es que Pablo continúa su testimonio y vemos el resultado, y es que algunas personas, incluyendo Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos también fueron los primeros creyentes en Atenas. Además, estuvimos viendo el comentario teológico poderosísimo del doctor y pastor Franklin Martí de escudriñando lo que los otros creen. Como tú y yo sí podemos estudiar, sí podemos analizar lo que los demás creen, aunque no necesariamente yo lo crea, pero que de alguna manera esto me ayude a entender cómo yo poder conectar con ellos, de qué temas puedo conversar y luego irlo llevando poco a poco, así como lo hizo Pablo. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido esta semana? Hemos aprendido un montón de cosas, empezando con que hay que alcanzar a los no alcanzados, con que hay que tener tacto, que hay que ir de lo conocido a lo desconocido, que hay que buscar la manera de poder entender un poquito más lo que los demás creen y finalmente poder predicarles el evangelio. De esa manera se completa todo el circuito de beneficencia, como Dios primero te bendice, me bendice, y Él entonces espera que de esa misma manera tú puedas y yo, todos podamos bendecir a los que nos rodean. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos porque toda esta semana hemos contado con tu presencia. Tú nos has ayudado para estudiar tu palabra, por lo tanto pedimos, oh Dios, que tú continúes con nosotros, que nada ni nadie nos aparte de tu amor, que tú nos ayudes, oh Dios, para estar firme en lo que hemos creído y también poder de esa manera reafirmar a otros que todavía quizás no te conocen, que están tambaleando en las aguas turbulentas de este mundo, que no conocen el evangelio. Por lo tanto, ayúdanos, oh Dios, para que si estas personas son nuestra familia, en primer lugar, ellos te conozcan. Igual también a las personas que nos rodean, rogamos, oh Dios, que nos ayudes a que podamos evangelizarlas, que podamos predicar con nuestro testimonio, además de con un precepto y un claro y categórico, así dice Jehová. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús.
Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para la próxima semana, misión en favor de los no alcanzados, pero segunda parte. Por si acaso, ¿verdad? Creían que se iba a repetir. No, esto lo que va es a continuar, en este caso, con nuestro hermano Omar Medina y su asesor teológico, el Super Humberto Méndez, como Omar le dice. Esta semana hemos estado haciendo equipo, el pastor y doctor Franklin Martí y su servidor Tomás Polanco, en todo esto de esta primera parte de misión en favor de los no alcanzados, la lección número 10. La semana siguiente, luego de la segunda parte de esta lección que va a tener Omar, retornamos Esther y Mardoqueo, la lección número 12, y luego Omar concluye la lección o el trimestre completo de la misión de Dios, mi misión, con la lección número 13, el fin de la misión de Dios. Esta semana hemos estado compartiendo el texto a memorizar de Hechos capítulo 17, el versículo 24, Hechos 17, 24, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Hechos capítulo 17 y el versículo 24. Así como lo habíamos mencionado, compartimos la vía de contacto de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. Recuerden, vía WhatsApp es el 484-838-8989. 484-838-8989 es el contacto con nuestro hermano Omar Medina y de este ministerio Audios de Bendición. Recuerden que también necesitamos que puedan seguir compartiendo estos mensajes. Nosotros vemos que a veces se llega incluso a más de 200 vistas de este programa en YouTube, además de otras vías que este programa es transmitido por la radio o por varias emisoras, mejor dicho, y también por estos medios de los podcasts. Sin importar el medio que usted utilice, comparta esta transmisión, compártale a la gente este mensaje, porque queremos que el mundo pueda seguir escuchando palabra de Dios. Especialmente comparta con aquellos que no conocen, porque el objetivo también es llevarlo a ellos a este conocimiento y que vean cómo Dios, sin importar la nacionalidad, sin importar el origen, Dios alcanza a la gente en el lugar donde están. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.